astuto, sí, debido al difícil escenario de emergencia que atraviesa el país, sobre todo en las regiones del norte, por las intensas lluvias y huaicos que han afectado miles de familias y viviendas. La Defensoría del Pueblo ha planteado al Poder Ejecutivo elevar a 5 el nivel de emergencia. Vamos a conocer los argumentos de este pedido y cuáles serían sus implicancias. Lo vamos a conversar precisamente con la doctora Eliana Rebollar, defensora del pueblo. Doctora Rebollar, muy buenos días, bienvenida a la Rotativa del Aire. Muy buenos días a ustedes, Carlos, Noemí. ¿Cuáles son los argumentos, doctora Rebollar, que tiene en cuenta la Defensoría para formular este pedido al Poder Ejecutivo? Bueno, en realidad el argumento tiene que ver con la forma como están ocurriendo las precipitaciones, las inundaciones, los deslizamientos y derrumbes de lo que ha sido el ciclón Yaku, y que lamentablemente el tema de la vigilancia del fenómeno del Niño ha elevado hacia ya la presencia del fenómeno este. Eso nos lleva a pensar a que en el norte del Perú, en departamentos como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, incluso Ica y Lima, puedan ser evaluados en diferentes distritos. Fundamentalmente nos preocupa que en Piura los 65 distritos puedan ser considerados para una emergencia nacional. ¿Qué implica ello? De que el INDECI asuma toda la conducción al elevar este nivel y sea el gobierno nacional el que, como en el año 2017, a través de un decreto supremo, asumió en la región Piura. Eso va a significar que todo el control de la emergencia, las obras de rehabilitación y la atención de las personas pueda ser asumida de una forma directa por el gobierno nacional, e incluso, si se requiriera, poder requerir el apoyo humanitario internacional. La población de Piura está muy preocupada por temas de su seguridad, pero también necesitamos la rehabilitación de infraestructura pública, privada, y esto puede darse en otras regiones. Es por ello que se le ha cursado una comunicación al jefe del INDECI pidiéndole que hagan esta evaluación desde el Poder Ejecutivo. Claro, doctora, ¿en cuánto tiempo tendríamos esa respuesta a la solicitud presentada por la Defensoría del Pueblo? Y una segunda consulta, por favor, ¿cómo han reaccionado las autoridades locales frente a las emergencias ocurridas en los últimos días? ¿Estaban preparadas o no lo estaban? Bueno, en realidad hay que señalar que no ha habido una preparación, y en nuestro país esa es una gran falencia que tiene no solamente el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, sino la propia población. Recordemos que estas autoridades locales y regionales tienen poco más de 2 meses en la gestión. Sin embargo, ellos han recibido del CNP la evaluación de riesgo. Podemos decir que esta evaluación solamente tenían el 6% de los gobiernos regionales y locales. Pero algo más serio todavía, el CNP les ha mandado más de 10.000 correos electrónicos, y de estos solamente el 4.4% han sido abiertos. Entonces, eso nos hace ver de que la gestión del riesgo de desastres no es una prioridad. Por eso es que la Defensoría del Pueblo, en primera línea, demanda a que sean las autoridades locales, regionales, provinciales, distritales, a las que les corresponde responder a esta situación, las que asuman con responsabilidad su labor. Por ejemplo, a ellos les toca la defensa ribereña, les toca la descolmatación de los ríos, el mantenimiento de drenajes, el control de las zonas críticas en cada una de sus zonas, las fajas marginales, el cauce de los ríos. Esa es la evaluación que tienen que hacer para verificar los riesgos a la población. Y bueno, este ciclón nos ha dado luz de que hay inundaciones, deslizamientos, derrumbes, ya cobró la vida de varios peruanos y peruanas, y eso no puede repetirse. Es momento de responder a la emergencia. Seguramente, pasada la emergencia, la rehabilitación, hay que pensar en serio qué se hace, porque recordemos que en el 2018 se dio esta ley de reconstrucción con cambios, y la Defensoría del Pueblo propuso una ley para una reconstrucción con enfoque de derechos. Y año a año hemos ido recordando todo lo que se encuentra pendiente. Y claro, como estos temas en el Perú, por esa falta de cultura de precaución, de prevención, no se toma en serio,
estamos en estas circunstancias. Pero hoy es momento de unirnos todos para salir adelante de la emergencia. Ahora, doctora Rebollar, tal como está la situación ahora, ¿podríamos considerar que el estado de emergencia que vive en las regiones del norte del país ya ha rebasado la logística y la capacidad de los gobiernos locales, y es por eso también que se hace este pedido para elevar a 5 el nivel de emergencia? Hemos pedido la evaluación en todas esas regiones, sin embargo, donde sí tenemos preocupación es en Piura. Nuestro jefe, el doctor César Orrego, ha tenido contacto, estamos en las plataformas, en el COEN, haciendo las coordinaciones, y nos dice que esa evaluación es necesaria. Por eso es que la Defensoría, al escribirle al jefe del INDECI, le pide que haga la evaluación especialmente en los 65 distritos de Piura. Recordemos que en el 2017 la situación en Piura ha sido dramática y no quisiéramos que vuelva a recurrir esa situación. Creo que una respuesta nacional va a llevar a que las autoridades nacionales tomen el control, por lo menos en los 65 distritos de Piura. La Defensoría del Pueblo lo considera inminente. En los demás tendrá que haber una evaluación detallada. Pero también hay que señalar que un aspecto importante es la ayuda humanitaria y cómo se responde a la emergencia. Y en esto hay que ser claros en que son las autoridades locales, mientras no haya ese estado de emergencia nacional, quienes tienen que hacer la evaluación de riesgos y mandar un correo. O sea, en esto se ha flexibilizado tanto a que sea un correo. Ya después llenarán la ficha EDAM, que es esta ficha de evaluación de daños, para que se pueda regularizar. Hoy día es importante que digan qué necesita la gente, qué necesitan para rehabilitar vías, todo lo que requieran para centralizar en la respuesta que la evaluación, además, que estamos haciendo de la actuación de las autoridades en un escenario de emergencias. Esta mañana estamos conversando con la defensora del pueblo, Eliana Rebollar. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y por su paciencia. Mañana, 20 de marzo, se ha anunciado el inicio de las labores escolares. Tenemos en cuenta que todavía estamos en un escenario de riesgo. ¿Cómo garantizamos el retorno seguro de nuestros escolares? Eso está garantizado. Y si nos vamos a otras regiones donde no se han suscitado emergencias por lluvias, muchas de estas instituciones no han iniciado las labores por falta de profesores, por ejemplo. ¿Cómo está viendo este escenario la Defensoría del Pueblo? Sí, es un escenario muy complicado para la educación peruana y para nuestras niñas, niños y adolescentes que deben iniciar y debían iniciar con un buen año escolar. Sin embargo, estas inclemencias han hecho que varias zonas estén en emergencia. Hay algunas que mañana efectivamente inician las labores. Sin embargo, para aquellas que todavía la situación es crítica en la infraestructura de sus colegios o en las zonas donde ha sido fuerte el fenómeno, va a ocurrir el 27, y también se está evaluando la posibilidad de que se desarrollen clases remotas. Creemos que esa evaluación es necesaria para poder ver en forma diferenciada a aquellos que no tienen problemas. Pero más allá de la emergencia, que sí hay que evaluarla en su real dimensión en cada zona, sí hemos visto a través de nuestras supervisiones permanentes en la Defensoría del Pueblo que hay una brecha enorme de infraestructura que le dé condiciones a los educandos para poder regresar a las clases escolares. Hay una brecha de más de 130 millones de soles para la recuperación de infraestructura a nivel nacional. Este es un tema, y el otro que señalas también es las condiciones en que regresan y si es que efectivamente los niños van a tener matrícula. En Lima Metropolitana dábamos cuenta en enero que había 65,000 estudiantes que no accederían a la educación pública, y ese es un impacto directo en la vida de estos 65 estudiantes, 65,000 estudiantes. ¿Esa cifra ha variado, defensora? Hay algunos que han logrado sus matrículas, pero no se ha resuelto el problema en general. Y esto tiene que ver con infraestructura, con capacidad de los colegios, con cantidad de educandos. En algunas zonas se han hecho los esfuerzos por darles una matrícula, pero es un tema que todavía numéricamente no lo hemos estudiado, pero no se ha resuelto en su totalidad. El otro tema tiene que ver con la falta de docentes, y ustedes señalaban algo que nuestra jefa en Ucayali nos daba cuenta, la falta de docentes bilingües en Ucayali.
Entonces, sí tenemos varios temas que están pendientes. Estos contratos, por ejemplo, se han demorado y esto tiene que ver con la configuración del nuevo gobierno que se dio en el mes de diciembre. Recordemos que inclusive estaba en curso un proceso de contratación docente iniciado con la gestión del profesor Castillo. Entonces, llegamos al año escolar 2023 con muchas deficiencias y dificultades, pero también confiamos en que desde el Ministerio de Educación, las direcciones regionales, los nuevos gobiernos regionales tengan que asumir como prioridad la educación de nuestros estudiantes en todo el país. Sí, doctora Rebollar, se ha cuestionado el trabajo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y eso lo reconoce incluso el mismo Ejecutivo, y ahora ha anunciado la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. ¿Le parece que eso va a garantizar que la situación cambie, que haya una mejor infraestructura en nuestro país? Porque realmente da la impresión que solamente esto signifique el cambio de nombre. Bueno, en realidad siempre estamos viendo que ante una emergencia salen posibilidades de reformas más de fondo. Y estas reformas más de fondo, como fue en su momento la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, si uno ve en el tiempo, no han resuelto como debería ser los problemas en su dimensión más estructural. Nosotros creemos que esta Autoridad para la Infraestructura debería evaluarse con absoluto criterio técnico para poder ver si realmente va a tener la capacidad para resolver la problemática de la infraestructura en el Perú. Porque es muy fácil desde la posición que uno tiene hacer una valoración cuando tiene que haber todo un estudio de cuáles van a ser la cadena de valor de esta institución y cómo es que va a responder. Y esa es una de las falencias que se tiene en el país. Se lanza una idea, se van las normas y después estas normas no responden a la realidad y no tenemos resultados tangibles que vayan a cambiarle la vida a las personas. En ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo invocamos a que cualquier propuesta, porque también la hubo de un ministerio para la infraestructura o esta autoridad, sea evaluado con los máximos criterios técnicos y teniendo en cuenta todos los componentes que al final tienen que resolver la problemática de la población y no cómo se configura el Estado alrededor de ideas interesantes que pueden ser lanzadas, pero que la base técnica es la que tiene que darle la solvencia. Perfecto, doctora Rebollar, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición en RPP. Es importante siempre escuchar la voz de las autoridades. Muy amable. Gracias a ustedes. Buenos días.